Uy. Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Así que me arreglo unos detalles aquí. Ajá. Okay. Okay. Ahora sí. Listo. Ah, esto no va. No. Ok, entonces, ahora sí. Ok, chicos, entonces, la clase pasada, sí, nos habíamos quedado hasta la parte de lo que habíamos llegado solamente hasta la colocación del primer regulador de voltaje. Ese está ahí. Okay. Sí. Entonces, hasta ahí no hay ninguna duda de lo que llevamos del circuito. Hasta esa parte. No. ¿No? Bueno. Entonces, bueno, entonces lo que nos marca el diagrama original, nos dice que tenemos ya ahorita armado y comprobado el circuito hasta esta parte. Sí, y esto ya comprobamos que entre estos dos puntos nos da 5 volts, que son los dos puntos de medición donde nos da el voltaje de salida de 5 volts. Entonces, la siguiente parte que nos hace falta armar en el protoboard y probar su funcionamiento es esta zona que es de nuestra salida variable. Entonces, nos dice que del punto de alimentación que llega al voltaje de entrada del primer circuito regulador, de ahí tenemos que sacar una derivación en la cual va a conectar o alimentar a un capacitor cerámico de 100 nanofarads, ¿sí? Entonces un extremo de ese capacitor es alimentado por la línea positiva y el otro extremo del capacitor va a ser alimentado, conectado a la parte de tierra o negativo de todo el circuito. En este caso, la parte de tierra o negativo de todo el circuito está representada desde este punto. Entonces, como no sería conveniente mandar tanta conexión a este mismo punto, lo que se hace es poner la simbología respectiva a donde va conectado. En este caso, este es un símbolo de tierra o, ¿sí? Tierra o negativo, de tierra o común, que es el mismo que tengo aquí representado desde la alimentación original, de que proviene del rectificador. ¿Ok? Entonces, aquí estoy haciendo hincapié de que por medio de esa simbología, que este punto va conectado al punto
primordial de donde proviene todo mi negativo común. ¿Ok? Entonces, me dice mi diagrama que, entonces, ese es el punto de alimentación que llega a mi regulador de voltaje, ¿sí? De toda mi línea positiva. Entonces, esa es mi entrada de voltaje de mi regulador. Y de ahí tengo que sacar un puente de esa misma línea positiva que va a llegar a mi capacitor cerámico, ¿sí? En este caso son los tipos lentejas, son estos, ¿sí? Estos son los capacitores tipo lenteja y si ustedes observan, pues no tienen nada relevante en relación a que no especifica que tenga alguna polaridad como tal. Este tipo de capacitores cerámicos, ¿sí? No tienen una polaridad en específico, a diferencia del capacitor electrolítico. El electrolítico sí tiene polaridad. Entonces puedo conectar sus terminales de manera indistinta. Ahí sí no me causa ningún problema o conflicto en mi circuito. Entonces lo conecto de manera indistinta. Cualquier terminal es conveniente. Y por último, voy a tener que hacer un puenteo de mi punto negativo, de donde está todo mi punto negativo de mi circuito, que es todo esto, que está con naranja, ¿sí? Que aquí se hace una apilación de puros puntos negativos, que es donde tengo la mayor parte de mis negativos conectados, y lo último que conecté de ahí de negativo es el que llega a mi regulador de voltaje. Ay, dejen limpio la cámara porque creo que está muy grosa. Ok, ahora sí. Entonces, ese es la última conexión de mi negativo que llega a mi regulador de voltaje, ¿sí? Que es el del medio, que es el que me marca aquí en el diagrama, que es el del medio. En base a la configuración real que me proporciona el datasheet. Entonces, volvemos a la conexión. Entonces saco un puente de mi negativo que va a llegar al... Ay, espérame, lo agarro, porque si no, no sé por qué se ve así, como brilloso. Ok, entonces, hemos dicho que del común, un punto negativo, llega a la terminal de mi capacitor cerámico. Ok, entonces, ¿qué me dice mi diagrama? Que de ahí va a llegar a la entrada de voltaje de mi regulador variable. En este caso, están identificadas como que en la terminal 3 es mi entrada de voltaje, en la terminal 1 es el ajustable y la terminal 2 es mi salida de voltaje. Que eso ya lo habíamos checado en clases anteriores en el old datasheet y que ahí nos indicaba que físicamente el ajustable es así es como se aprecia. Número 1, salida de voltaje 2 y entrada de voltaje 3. ¿Ok? Entonces sí corresponde a lo que estaba indicado en el diagrama, ¿no? Entonces, voy a conectar, esta. Este es mi LM317. Ese es el LM317 que corresponde a mi regulador variable, ¿sí? Y voy a sacar otro puente de mi línea positiva que quedó en una de las terminales de mi capacitor, que es la del color azul. Y entonces me dice que
Entrada de voltaje en este regulador es en la terminal número 3. Ok, ahí fue donde la coloqué. En la terminal número 3. ¿Sí? ¿Sí se aprecia? Entonces, ya tengo el positivo conectado a mi entrada de voltaje del regulador. Me decía, su configuración me dice que la número 1 es el ajustable. Entonces, en mi diagrama original me está indicando que es esta, la terminal número 1, y me dice que tiene conectado una resistencia variable. Ya la borré. Tanto que le paso el dedo ahí. Ay. Aquí está. Ay, vale, qué susto. Este es rojo, negro. Caramba. Creo que es este. No, es rojo. Ay, que me dan mis pulmones. Aquí está. Ok. Vamos a corregirlo porque aquí no se aprecia bien. Me dice entonces que de la número 1 ya no pinta esta cosa. Ah. Ok, bueno, a ver si este pinta. Lo voy a poner con color rojo porque ya no, mi negro ya no funciona. Entonces me dice que de la terminal número 1 va una resistencia, pero es una resistencia variable. La resistencia variable se indica con una flecha que cruza de forma diagonal, se puede decir. Así. Indica que es una resistencia variable y que también va conectado a negativo. ¿Ok? Y de esa misma conexión, de ahí se saca otra resistencia en paralelo entre la 1 y la terminal 2, que es una resistencia de 120 ohms a medio watt. ¿Ok? Entonces volvemos al circuito. Entonces de la terminal número 1, ¿sí? Voy a ir conectando mi potenciómetro. Ahorita, bueno, si ustedes observan, ese es mi potenciómetro. Yo como bueno, este material también lo ocupo con mis otros grupos, ya voy un poquito adelantados con ellos, con el de ayer. Y bueno, en este caso yo ya tengo dos alambritos soldados, que es debido a que como ya con el grupo de ayer ya diseñamos la placa y todo, ya les mostré cómo tiene que ir colocado en la placa y todo. Entonces, por eso tiene soldados estos dos alambritos. Pero bueno. Entonces, en este potenciómetro funciona de la siguiente manera. Si ustedes observan, tiene 3 terminales. Entonces, de las 3 terminales, una se podría decir que es como el común, que en este caso es la del medio. ¿Sí? Entonces, lo que hace este dispositivo, bueno, si debe de estar así en esta posición, puede decir que la cara, así es como la posición que debe de tener para poder comprobar su funcionamiento. Entonces, está girado todo hasta la izquierda, es decir, que está en tope, ¿sí? Entonces, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que yo empiezo a girar la perilla, si yo por medio de mi multímetro mido entre la primera terminal y la del medio, ¿sí? Voy a poder comprobar si me regula de un valor mínimo a máximo o de un valor máximo a un valor mínimo, ¿sí? Entonces, bueno, ese procedimiento yo ya lo hice, y por eso ya tengo identificadas las terminales, que son donde tengo soldadas los tramos de alambre, pero bueno, vamos a hacerlo con ustedes.
Entonces, a ver, ahí está. Si yo mido en esas dos terminales que ya tengo ahorita soldadas, ay, si mido ahí, bueno, ya las tengo conectadas, ¿eh? Entonces, si ustedes observan, ahí marca cero, ¿no? Pero yo lo empiezo a girar poco a poco y me va incrementando el valor. ¿Se observan cómo va subiendo? Ese valor que me está dando es el valor de mi resistencia. Se puede decir que lo tengo regulado a un valor de 2 ohms, de 2.38 ohms, kilo ohms, perdón, 2.38 kilo ohms, 3.26 kilo ohms, 3.97 kilo ohms, 5.23 kilo ohms, 6.93, 8, y bueno, ya lo giré todo al máximo, o sea, girándolo a la derecha, y ese es el valor máximo que me proporciona de resistencia a mi potenciómetro. Me está marcando un valor máximo de 9.39, no me da los, bueno, 9.40, no me da los 10 kilo ohms como tal, pero está en buenas condiciones el potenciómetro. Entonces como les vuelvo a repetir, si Si yo en estas dos terminales que ya tengo soldado en mis alambres, entonces yo ya identifiqué que me regula de un valor mínimo a máximo. Ahora voy a colocar la que es de color verde, es la que está en el común, ¿sí? Entonces voy a colocar mi terminal de mi multímetro en la verde y, oh caramba, y la voy a colocar en, voy a regresarlo al mínimo. Bueno, y si ustedes observan, ya vean cómo ya lo tengo en mínimo. Bueno, según la perilla está en tope mínimo, pero como estoy midiendo entre la del medio y la del lado derecho, me está dando el valor máximo de la resistencia. ¿Sí observan eso? Entonces, en el momento en que yo vuelva a girar el potenciómetro en la derecha, uy, se me desconectó. Ahí está. Ahí está en valor mínimo. La empiezo a girar a la derecha y va a empezar a disminuir. ¿Sí observan cómo disminuye? Chavos, ¿sí vieron? Sí, sí, se ve. Okay, entonces si yo la regreso nuevamente a la posición original, me vuelve a dar el valor máximo. ¿Sí? Está. Si yo mido entre las otras dos que ya tengo soldadas, va a regular de. Ay, lo estoy colocando en las otras, ¿eh? En las que ya tengo soldadas. Entonces, si yo empiezo a girar nuevamente hacia la derecha, me está regulando de mínimo a máximo, que es donde tengo los dos alambritos soldados. ¿Ok? Bueno, espero lo hayan entendido. Cómo se hace la prueba de la medición en el potenciómetro. Y entonces, um, regresando al circuito, entonces me dice de la terminal número uno, que es el ajustable, ¿sí? De la terminal uno, que es el ajustable, voy a conectar el del medio a la terminal número uno y el otro lo mando a negativo.
tal como me marca mi diagrama. ¿Ok? Entonces yo ya tengo conectado mi potenciómetro. ¿Sí? Ya tengo conectado el potenciómetro de la terminal número 1 y llega en negativo, que es lo que me marca mi diagrama. De la terminal número 1 va en serie y se conecta al negativo. Y luego de ahí me dice que lleva una resistencia de 120 ohms a medio watt en paralelo entre la terminal número 1 y terminal número 2. Ah, caray. Resistencia. ¿Dónde está mi resistencia? Se llamaba, ya no está. Allá la encontré. Entonces, voy a tomar mi resistencia. Que es esta, la de 120 ohms. Y la voy a colocar entre la terminal 1 y terminal 2. Tal como marca el circuito. Está colocada entre la terminal 1 y terminal 2. Y por último, me está indicando que debo de conectar otro capacitor cerámico, una terminal del capacitor en la terminal 2 del regulador y la otra conectada a tierra, a la negativo. Entonces voy a conectar mi otro capacitor de 100 nanofarads, una terminal 2D. Caramba. Una la terminal 2 y luego la otra negativo. Ahí está. Y por último, con un puentecito, hago mi última conexión. Ajá. Y por último, voy a poner mi borne de salida. ¿Sí? En este caso yo ya lo tengo soldado. Es decir, le digo, ya lo tengo soldado porque pues como ya lo estuve trabajando ya con mi otro grupo. ¿Sí? Entonces ya le soldé un tramo de alambre de 10-15 centímetros, ¿sí? Que es donde voy a medir mi voltaje de salida. Entonces, también va colocado en la terminal número 2 que corresponde a mi voltaje de salida en este regulador. ¿Ok? Y pues básicamente pues sería toda la conexión de mi circuito. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda respecto al circuito, de la conexión? ¿Todo bien? De hecho, sí, pues, Sí, sí. profe. ¿Dónde? ¿Todo bien? Entonces, Sí, profe. ok. Ya, si también observan, también yo ya a mi LED ya le soldé unas extensiones, o igual otros alambritos como extensiones, porque todo lo que ustedes ahorita estén observando que tiene soldado unas extensiones por medio de los alambritos, son elementos que van a ir colocados en un gabinete de nuestra fuente, en un gabinete, en este caso en un topper que vamos a ocupar como, como gabinete para poder resguardar todo el circuito que vamos a realizar. Entonces todos esos componentes tienen que sobresalir del topper o del gabinete de la fuente
Sí, entonces, por ejemplo, este potenciómetro va empotrado en el gabinete, estos bornes van empotrados en el gabinete, por eso tienen, en la parte trasera tienen rosca y tuerca. De igual forma, el potenciómetro tiene rosca en su cuerpo y una tuerca para que eso lo hace que se fije en el gabinete. Y pues mi LED es señalización, entonces la señalización pues debe de apreciarse en la parte del gabinete igual, entre otros elementos, ¿no? Entonces, si no hay dudas, entonces déjenme conecto el circuito, el transformador, nomás para que corroborar que mi circuito, ese regulador variable, sí me proporciona los valores que deben de ser. Profe, Dígame, ¿cómo se conecta el potenciómetro? cómo se conecta? Es que me perdí a la hora de conectar el potenciómetro. Al potenciómetro, una de sus. Bueno, ya que tienes identificadas las terminales, ya, sí, ya las tienes identificadas, ¿cuál te da de un valor mínimo máximo, no? Eso sí lo tienes, ¿no? Sí, Ok. Entonces, la terminal del medio va a ir conectada a la terminal uno de mi regulador variable. Sí, ahorita te lo pongo. En sí, que es este alambrito verde y llega a la terminal número 1, a la terminal uno de mi regulador variable. No sé si se alcanza a ver que está en la terminal uno. sí. Pero es la del medio, la terminal del medio del potenciómetro, la que llega ahí. Y la terminal del lado izquierdo, sí, que es esta, donde tengo soldado mi cable verde con blanco, llega mi negativo, a mi línea negativa. ¿Sí? ¿Sí está Sí, claro ahí? sí. ¿Alguna otra duda que tengas? No, ninguno. Ok. Bueno, entonces, ahorita solo voy a proceder a medir el voltaje de salida de mi regulador variable. Lo voy a poner en 200 volts, aunque sé que es menos, pero no importa. Siempre hay que proteger nuestros componentes. Ok, entonces voy a mandar mi, mi positiva a mi borne. Ahí está. Mi positiva ya está conectada la positiva de mi multímetro en el borne de salida. Y la negativa lo mando a mi punto negativo. Entonces, acá no me está midiendo. Algo no está conectado. Sí, sí. No sé si ese descompuso mi multímetro. Creo que algo anda mal. Creo que no sirve un multímetro. Espérenme tantito. Creo que ya murió mi multímetro.
Ajá. Me llega voltaje. Ya, ya llegó. Ahora sí, ya quedó. Listo. Como lo guardo, lo guardé hacia el aventón. Tenía un cable desconectado en mi circuito. Eh, Listo. Entonces, de mi negativo, otra vez, voy a conectar mi negativo, luego mi borneo de salida. Ok. Ustedes observan, ya me está marcando un 15, me marca 15 volts, y si lo voy moviendo me va regulando a menos hasta 1.3 volts. ¿Sí observan? Es que Sí. ahí se supone que ahí está el mínimo. Está en el mínimo voltaje, donde que esté 1.2 o 1.3 volts. Si observan, si lo empiezo a girar a la derecha, me sube el voltaje, ¿sí? Si lo regreso hacia el lado izquierdo, giro al lado izquierdo, me pone al mínimo, ¿sí? Lo giro a la derecha, me da mi máximo voltaje, lo giro a la izquierda, me da el mínimo, ¿ok? ¿Sí? ¿Me ayudas con esto? Entonces ya comprobamos que mi regulador de voltaje variable sí funciona, sí está bien conectado y sí me está regulando de 1.2 volts hasta aquí máximo casi 15 volts. ¿Ok? ¿Dudas que tengan, chicos, de esto? No, ¿No? profe. Perfecto. Ah, mira, ya ven, mi letra sí funciona. Entonces, vamos a hacer la siguiente etapa de todo este proceso, que es entrar a la parte del diseño, de nuestra placa fenólica, ¿sí? Para poder diseñar nuestra placa fenólica, vamos a requerir de un lápiz, plumón permanente, pluma, okay, plumón permanente, pluma, regla, vamos de nuestra regla y pues eso. Profe, Mande. yo tenía duda con respecto a la simbolización de tierra. ¿A dónde Ah, lo mandaban? ¿cuál? Ajá, en el circuito ve que hay una simbolización de tierra. Es tierra o negativo, señor. ¿Negativo? Sí, mira. Oh, ya. Mira, este es mi negativo que proviene de la salida de mi rectificador. Ujú. Sí. Si seguimos la línea, llega hasta aquí. Ah, ok. Entonces, Entonces, ese puede ser es negativo o un tierra. punto común. Un Sí, punto común para todos los demás. Ok, exactamente, sí, es correcto. Ujú. ok, gracias. Por nada. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos mi placa fenólica. Bueno, está un poquito sucia. Es la placa fenólica que vamos a utilizar para grabar nuestro circuito. Ujú. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a sacar un molde, ¿sí? Del tamaño de nuestra placa, ¿sí? Esto que vamos a hacer se puede decir que es la manera en la cual se inició a diseñar los circuitos en placas fenólicas, de la forma tradicional, ¿no? Porque
Obviamente pues ya hay programas que te permiten hacer los circuitos, diseñar los circuitos electrónicos en la computadora, lo imprimes y ya después lo planchas o lo grabas en la placa y ya después lo sometes al proceso de grabado en el cloruro férrico. Ujú. Pero pues en la final de cuentas es lo mismo. Y ahorita lo vamos a hacer así, de manera tradicional o rústica. Bueno, porque no todos tenemos PC, no todos tenemos un programa, el programa que necesitamos para poder diseñar los circuitos en la PC. Y pues por una parte es bueno hacerlo así para que echemos a andar un poquito la creatividad en el diseño de nuestra placa. Y, también lo sé, entretenido hacerlo. ¿Ok? Bueno, entonces ya tengo mi, mi pedazo de hoja que voy a utilizar para hacer mi molde de mi circuito. Entonces, si observan, bueno, o sea, ya lo corté, ya lo tengo cortado. Y aquí es donde voy a empezar a plasmar mi diagrama. ¿Sí? ¿Cuál? La finalidad de todo esto, bueno, yo ya tengo dos propuestas de circuito que ya hice con dos grupos. Esta es una. Bueno, esta es una, una propuesta del diseño del circuito. Y esta es otra, que esta fue la que hice el día de ayer. Si observan, pues es diferente, ¿no? La forma, o sea, es diferente en el aspecto de cómo se distribuye el circuito, pero la conexión es la misma. Al final de cuentas, la conexión es la misma. Lo único que se hizo fue distribuir de diferente manera, ¿sí? Entonces, la ventaja que tenemos cuando diseñamos un circuito electrónico es esa, que nosotros podemos distribuir, de hacer la distribución de nuestro circuito electrónico como nosotros mejor nos agrade o nos convenga. ¿Ok? Entonces, este, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si ustedes observan todos esos puntitos que ustedes se van a preguntar, ¿y esos puntitos qué son? Bueno, todos estos puntitos que observan, sí, es donde se van a colocar o donde se van a introducir todas las terminales de mis componentes electrónicos. ¿Sí? ¿Por qué los hago en forma de circulito? ¿Por qué? Porque con un taladro voy a perforar en la zona central de ese circulito, ¿sí? Y cuando yo ya tenga grabada mi placa, ¿sí? Cuando el momento que yo perfore, ese edificio va a tener en su contorno una orilla de cobre. Es decir, va a quedar así, ¿sí? Si ustedes observan, yo ya es lo que hice. Yo tengo mis perforaciones, se perforan en la zona central, que es donde van a entrar las patitas a las terminales de mis componentes electrónicos, y va a quedar un contorno de cobre, en la cual cuando yo pretenda, posteriormente, ya que coloque poco a poco mis elementos, los voy a ir colocando puntos de soldadura. Si ustedes dicen, se ve muy grande, ese punto está mal, ¿no? Lo que pasa es que se ve como si fuera una plastota, pero no lo es. Sí, no, es una pequeña gota que obviamente se distribuyó en la zona de donde está el cobre, ¿sí? Y si ustedes han visto los circuitos electrónicos, los que ya están fabricados bueno, de forma industrial, más o, así se aprecian las soldaduras que tienen, de cierta forma. Son muy planas,
no son cacahuates, pero así se aprecian. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Qué es lo que Sí, vamos a profe. hacer? Entonces, ahora decir, ay, esta es la parte principal de mi baquelita. Es decir, si les muestro la otra, es esta, porque si la volteo tengo el cobre. ¿Sí? Entonces, qué fue lo que tuve que hacer? Ah, pues bueno, pues primero diseñé mi circuito en mi pedacito de hoja, ¿no? Diseñé mi circuito en mi pedacito de hoja, luego lo calqué en mi placa, luego lo remarqué con un plumón, ¿sí? Lo remarqué en mi placa, luego lo remarqué con un plumón, ¿sí? Y hagan de cuenta que todo esto que se ve de cobre ahorita estaba cubierto con el plumón permanente. ¿Por qué? Cuando nosotros remarcamos con el plumón permanente en la zona donde está, en la zona donde está calcado el circuito, ¿sí? Ya cuando se seca, el plumón permanente funciona como un aislante. Entonces, cuando yo sumerjo mi placa en mi cloruro férrico, ¿sí? Lo único que va a hacer el cloruro férrico es actuar en el cobre que no tiene el plumón. Entonces, vaya, es un poquito tardado el proceso, más o menos, bueno, más o menos. Ayer me tardé por medio de 30 a 40 minutos en lograr que con el cloruro férrico se eliminara todo el resto del cobre y quedara así. ¿Ok? O sea, no crean que es algo veloz, sí tarda un poquitín este proceso. ¿Sí? Entonces, ¿sí se entiende a dónde vamos a llegar? Sí. Ok, entonces, bueno, pues yo ya tengo dos plantillas, ¿no? De circuito, pero voy a hacer otras con ustedes. Bueno, entonces, ¿qué me dice mi circuito? Sí, que van a llegar dos terminales de mi transformador a conectar a cada extremo de las entradas de mi puente, ¿sí o no? Entonces, yo voy a poner aquí, voy a, voy a- yo quiero que aquí, en este punto, yo quiero que en este punto, de manera, así lo elijo, que en este punto llegue la entrada de mi transformador, ¿no? El cable uno de los cables de mi transformador, ¿sí? Entonces, me dice que de una de las entradas de donde llega el transformador va a llegar a donde tengo conectado el diodo 1 y mi diodo 4, ¿sí? Entonces, con la regla voy a trazar una línea que va a ser mi pista, en la cual me dice que una, va a conectar al diodo 1 y al diodo 4. Ahí está, lo hice muy grande. ¿Sí? Luego, ¿qué me dice mi circuito? Que del diodo 1 va conectado con el diodo 2, con el negativo del diodo 1 con el negativo del diodo 2. ¿Sí? Entonces voy a poner otro circulito aquí, en el cual conecta.
aquí va mi diodo 1 entre estos dos puntos. ¿Sí? Y aquí va mi otro diodo, mi diodo 2 entre este punto y este punto. Y vamos a darle un poquito de velocidad. Esto de todas las líneas que vayamos marcando se tiene que hacer con regla, ¿no? Más que pues por tema de tiempo lo voy a hacer sin algunas cosas con regla y otras sin regla. Entonces, también me dice que mi diodo 2 va conectado con mi diodo 3, ¿no? Me dice que el positivo de mi diodo 3 va conectado, perdón, de mi diodo 2 va conectado con el negativo de mi diodo 3, que fue lo que acabo de hacer, ¿no? El positivo de mi diodo 3 de mi diodo 2 va conectado con el negativo de mi diodo 3 y falta que de la otra terminal de mi diodo 3 con el diodo 4, que es esta. Positivo de mi diodo 3 con el positivo de mi diodo 4. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, entre estos dos puntos va el diodo 4. Hago marco otras pistas, una unión de pistas y hago mi otro punto de conexión. ¿Ok? Y ya tengo cómo voy a conectar. Ay, creo que esta no se ve. Bueno, todo es con regla, ¿no? Perdón. Ya tengo conectado la entrada de alimentación de una de las entradas de alimentación de mi transformador que llega a mi puente, donde tengo conectado el diodo 4 y el diodo 1. Luego de ahí el diodo 2, el 1 con el 2, el 2 con el 3 y el 3 con el 4. Que es como marca mi diagrama. Entonces, ya lo único que me hace falta es hacer la última entrada de mi transformador, que es esta línea azul. Ok, entonces yo decido que pues simplemente nada más saco una pequeña línea aquí. Yo decido que aquí va a llegar la otra de mi transformador, ¿no? Aquí, en este punto. Para que no me estorbe para jalar la negativa de mi puente. ¿Ok? Entonces ya tengo, entre este punto y este punto, llega la alimentación de mi transformador. ¿Sí? Esta es mi salida, como lo marca el diagrama, esta es mi salida positiva, mi salida negativa, alimentación de alterna, alimentación de alterna. ¿Sí? Alterna, alterna, positivo, negativo. ¿Ok? Luego, ¿cuál más me dice mi diagrama? Ay, la gripa. ¿Qué me dice? Que el siguiente elemento es conectar mi capacitor electrolítico en el de 4700 microfarads o, en su defecto, si no tienen el de 4700, tienen que ser dos de 2200, ¿no? En mi caso yo tengo dos de 2200, ¿vale? Entonces, sin desconectar lo demás, nada más voy a tomar mi elemento. Voy a tomar un elemento, uno de ellos, y voy a utilizarlo como un margen para indicar más o menos el parámetro donde lo voy a colocar. ¿Sí? Entonces, me dice que podría ir uno, voy a agarrar el otro. No me estoy quitando los elementos, no estoy desconectando lo demás. Si no, pues ya echaría a perder mi circuito. No, sería un problema para volverlo. Si no, entonces más o menos a esa distancia van a ir colocados mis dos capacitores, ¿no? Aproximadamente. Entonces voy a marcar. Ay, permítame. Voy a marcar más o menos donde quiero que queden aquí. El otro iría más o menos a esta altura para que no se empalmen. ¿Ok?
Ya, lo regreso a su lugar. Para que cuando pase mi circuito a mi placa no tenga inconvenientes. Ahí está, ¿no? Ya los puse en su lugar nuevamente. Entonces, más o menos ya medí a la distancia que deben de quedar mis dos capacitores. Y ahorita entonces ya nada más voy a sacar la alimentación en base a lo que yo ya medí ahorita. Bueno, más o menos ya me di una idea de dónde van a quedar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo más rápido. Okay. Voy a sacar, es con regla, les repito. Aquí hay algo importante. Si ustedes observan, si yo hago esto, queda una escuadra, ¿no? Un ángulo. Queda un ángulo aquí. Pero esto no debe de quedar. Siempre hay que tratar de darle un poquito de ondulación en la esquina para evitar que se generen arcos eléctricos, ¿sí? Entonces le damos un poco de ondulación y que quede más o menos así, ¿sale? No, que no queden escuadras o ángulos. Entonces, bueno, jalo mi negativo. Ok. Ya jalé mi negativo. Y aquí me choca con esto. Entonces les digo, es con esto, bueno, hay que hacerlo con regla, ¿no? Es por cuestión de tiempo, porque quiero que vean cómo queda terminado. Ok, entonces hasta ahí yo marqué que me debería de quedar mi primer capacitor y voy a jalar de mi línea positiva. No, voy a sacarlo ahí. Se me mueve esta cosa. Debe de llegar aquí, ¿no? Ahí está. Supone que ahí debe llegar para un primer capacitor. Entonces voy a marcar que aquí, entre estos dos puntos voy colocado mi primer capacitor. De igual forma, no es, si ustedes observan, no es algo complicado, es un poquito laborioso, no realmente hacer esto. No tiene, digamos, mucha ciencia, solo que sí requiere de tiempo, que sea un poquitito laborioso, como les repito. Okay. Entonces, entre esos puntos, ahí es donde voy a colocar mis capacitores. ¿Sale? ¿Dudas hasta el momento? No. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice mi diagrama? Que después debo de conectar mi circuito de prueba, mi circuito de señalización, que es la resistencia inlet, ¿no? Entonces jalo otra línea positiva, jalo otra línea negativa y conecto mis dos elementos, ¿no? Entonces, ahí está, cochinada. Bueno, entonces lo que voy a hacer es nuevamente jalar mi pista positiva. Como les digo, debe ser con regla, pero si no, no nos da tiempo. A ver cómo se termina esto. Ahí. Bueno, está. Ok. Entonces, nuevamente, aquí va a ir un alambrito, uno de los alambres de mi LED, la otra terminal de mi LED, va en serie con mi resistencia. Aquí va mi resistencia. Ok. Entonces, aquí van, en estos dos puntos va mi LED y en estos dos puntos va mi resistencia. ¿Sí? Y luego me dice que voy a conectar mi regulador de voltaje.
¿sí? Que es el 7805. Entonces, si ustedes observan, así es como se los venden, ¿sí? Y yo lo que hice fue abrirle las patitas. Las laterales, las dos de los extremos, las abrí un poquito de esta manera, porque tendríamos un problema si las dejamos así como están. Si yo trato de grabar unas pistas para este circuito, tendría un conflicto en que la distancia que existe entre cada una de ellas, pues mis pistas quedarían pegadas. Correría el riesgo de que mis pistas quedaran pegadas y estén en cortocircuito. Entonces lo idóneo es esto, abrir con unas pinzas de punta, con mucho cuidado, abrir las terminales del regulador, ¿sí? Y dejarlas de esta manera. ¿Por qué? Pues porque así nos va a permitir evitar que se pueda ocasionar un cortocircuito, ¿no? Entonces, digamos, vamos a ponerlo, yo decido que ahí quede. Entonces, voy a sacar otra línea de aquí, marco la primer terminal, ahí decido que quede en primer terminal, mi segundo terminal, mi tercer terminal, ¿sí? Si ustedes observan, ahí queda preciso, ¿sí? Ahí va a quedar mi regulador, ¿sí? Nada más me falta mandar el negativo que debe de llegar a la terminal número 2. A ver si pongamos, lo quiero sacar de aquí mismo, de aquí lo saco, de aquí lo mando para la terminal 2, ¿no? Ok, y nada más hago otra, que esta va a ser para donde va mi borne de salida. Este es mi 5, de la de 5 volts. 5 volts. Y una vez de aquí, de aquí mismo, saco la negativa, la que va a ser mi negativa para todo, para hacer todas mis mediciones, que aquí va a ir mi otro borne, el negro. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok, entonces se supone que ahorita ya llevamos trazado toda esta parte de mi circuito. Ya me falta colocar toda la parte del variable. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, ok. Entonces, el diagrama me decía que, el diagrama me dice que el elemento que sigue conectar es el capacitor, que es que es este primer capacitor que tengo aquí. ¿Sí? Entonces me dice que de la positiva de mi línea positiva debe de salir una para una terminal de mi capacitor, que al fin de cuentas es esta. Es esta azul que llega al primer capacitor. Esta. El primer capacitor, luego del capacitor negativo. ¿Sí? Entonces saco una de aquí que va a una de las terminales de mi capacitor. Y
y de la negativa saco otra que va a la otra terminal del capacitor, ¿sí? Entonces entre estas dos va mi capacitor, que es esta conexión. Llega la positiva y llega la negativa, ¿sale? Sí, ¿vamos bien? Sí. Entonces, esto fue lo que acabamos de conectar, este azul. Profe, y en ejemplo, para hacer en ejemplo el diagrama que está haciendo en la plantilla, no hay, por decirlo igual, ya plantillas que nada más sean para marcarlo, o sea, que venga como ya con las formas. No, no hay plantillas así como tal, o sea, todo lo tenemos, o sea, todo va en función del circuito que tú tengas, porque haz de cuenta, por ejemplo, si nosotros hubiéramos decidido meter, no sé, nada más el- solamente esta parte, o sea, si no hubiéramos metido la variable y nada más hubiéramos hecho esta, entonces pues ya no, o sea, no hay una plantilla como tal. O sea, la ventaja de la electrónica es que uno puede diseñar los circuitos como uno nos plazca. Porque en sí, por ejemplo, el circuito original que íbamos a hacer constaba de 4 salidas fijas y una variable. Si ustedes checan en la guía de la práctica que les mandé, así es como estaba contemplada, con 4 salidas fijas y la variable. Pero lo que hicimos, bueno, lo que hice fue modificar para hacerla más sencilla, nada más eliminé las otras 3 que eran fijas y nada más adapté la variable al circuito con una salida fija, cualquiera de 5 volts y la de variable. Entonces, o sea, la ventaja de todo esto es esto, ¿no? Que nosotros podamos, o sea, si quien se dedica, bueno, si tú quieres hacer un proyecto, por ejemplo, si tú tienes idea de un proyecto, no va a haber una plantilla para tu proyecto. ¿Sí me explico? O sea, si tú haces un proyecto, si tú creas un proyecto, tendrías que crear, obviamente, tu circuito, bueno, tu diagrama, creas el diagrama, creas tu circuito, haces tu conexión física, compruebas que funciona y obviamente pues no existe una plantilla de ese circuito, porque pues tú lo estás creando, ¿no? Entonces pues tú tendrías que hacer esto, básicamente. Tú tendrías que hacer esto porque pues no existe una plantilla para tu circuito. Sí me doy a entender. La finalidad, la idea de todo esto es que aprendan a hacer eso. O sea, que pues aprendan a diseñar un circuito. Esa es como que la finalidad, pero no sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, sí. Sí, entonces aquí la ventaja de todo esto, o sea, si tú puedes echar a andar la creatividad, o sea, tú puedes, no sé, por ejemplo, lo de Proyecto Aula, decir, ¿no? Ustedes quieren crear, no sé qué vayan a hacer de Proyecto Aula, no recuerdo ahorita, pero lo que vayan a hacer de Proyecto Aula, ¿no? Igual posiblemente puedan implementar parte de esto de la electrónica y para ello tendrán que diseñar un circuito, ¿no? Tendrían que diseñar un circuito que sea afín al proyecto que quieren realizar. Entonces, si ustedes tienen este conocimiento, esta habilidad, pues tendrán esa facilidad de crear un proyecto usando componentes, bueno, todo lo que sea referente a lo que es electrónica de potencia. Esa es como que la idea, ¿no? Y pues la única diferencia que les decía que, o sea, esto que estoy haciendo de forma manual, también hay un programa que tú lo haces en la computadora, sí, pero pues bueno, estamos en épocas difíciles, no todos podemos tener una PC, no todos podemos comprar un programa o adquirir un programa, entonces creo que de una u otra forma que lo hagan ustedes de esta forma, de manera, esto se hacía antes, ¿no? Estos son los inicios de cómo se creaban los circuitos electrónicos. Es la base, se puede decir. La única diferencia entre lo que es la PC y esto es que en la PC tú diseñas el circuito, lo imprimes y ya nada más lo planchas o lo grabas en la placa. O sea, lo único que te ahorras es trazarlo a mano.
Sí, no sé si me explico. Eso sería como que la única diferencia, que te ahorras el tiempo de trazarlo a mano o a trazar, o sea, el mismo tiempo que te tardas de trazarlo en la PC, te puedes tardar trazarlo a mano. Nada más que pues es cuestión de perspectiva, nada más. Pero bueno, no sé, dudas que tengan, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, yo tengo conectado mi capacitor cerámico. Me dice que debo de conectar mi regulador de voltaje, que es el LM317. Recordemos que su entrada de voltaje es la terminal número 3, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo lo haremos? Mm, Bueno, vamos a colocarlo acá, ¿no? Entonces, la alimentación va a llegar a la 3. Mi positivo llega a la 3. La 2 es mi salida de voltaje. Y la 1 es mi ajustador. Bueno, mi ajuste de voltaje. Es el ajuste de voltaje. Ay, perdón, no, que no estaban viendo nada. Entonces, Profe, ahí está. Mande, dígame. ya tengo bueno, ya tengo todo el circuito ya hecho desde hace rato, pero ahorita estoy checando las lecturas Ajá, en cuestión del voltaje ajá. y en mi rectificador, a partir de ahí en mi LED está todo bien, pero ya al final en la salida, ahora sí que la común, Ujú. la final, me da como mínimo 8.4 y como máximo 8.9. ¿Qué será? Mm, a lo mejor tenemos un problema ahí en la conexión. A ver, voy a su pantalla. Permítame. Porque A bueno, ver. las resistencias y todo los componentes son los adecuados y están conectados correctamente, pero no. La salida fija sí te da 5, ¿no? ¿Mandé? La de salida fija sí te da los 5, ¿no? Fija, Sí. no, me da 8. La de 5 volts te da 8 8. punto, Algo está mal bueno, es que no conectado sé entonces. qué salida se refiere. Aquí A tengo mis dos ver, cables, que son las pero, terminales. pero ¿de qué reguladores esos son sus dos terminales? Esta terminal es el regulador del de 400 y cacho, y el otro es el terminación con 7, 317 creo. Ajá. El de adelante es el 05, ¿no? Ajá. 7805. Y no te da 5 volts. No te- ¿Cómo lo mido? Bueno, ¿Cuál es tu común? ¿Cuál es tu cable negativo común? Tu único cable común. mi único cable es este. Ese es tu Y, negativo. ujú, Ese y es, está ese es tu... No, puenteado al segundo no, no, no. de este. A ver, tú debes de... Haz de cuenta que de toda tu línea negativa, te Ajá, muestro. Haz de cuenta que de toda tu línea negativa, ¿sí? Esta es mi línea, toda es mi línea negativa, ¿sí? Pero tengo un solo alambrito, ¿sí? Que es donde hago mi medición. ajá, Saco así un alambre así suelto. Ese es mi común para medir. ajá. Entonces, ese es mi común, ¿no? Y tengo que medir. Esta es mi variable, ¿verdad? Es que quité el regulador, pero bueno, aquí está. Esta es la salida de 5 volts, que es la de la tercera patita. Esta naranjita, que es la que es de mi burne, la de mi burne. Entonces voy a medir con mi multímetro entre la terminal 3 de este regulador, donde está mi borne, y
este Ajá. cablecito negativo. Ahí te debe dar 5. Ah, ok, entonces ahorita lo mido. ¿No lo estabas midiendo así? No lo estaba midiendo de otra manera. A ver, Ujú. Este, Profe, mande. ¿puede volver a enseñar el protobors? ¿Cómo le quedó el circuito? Sí. No sé si me da así. 4.48, profe. ¿4 qué? 48. 4.48. 4 puntos. Ajá. Qué raro. 4.48. Bueno, Mm, 4.99 ya lo di los 5. 4.99. Ajá. Ah, está bien. Varía Si te, entre si, si 4.5. te, si te, si te da 4.99, está bien. O sea, si te da Ah, ok. 4.99 está bien, no hay ningún problema. Si te puede dar, Entonces la medición para... tal vez como mínimo te puede dar hasta 4.96, 97 aproximadamente. En ocasiones, pero si te da así 4.99, está bien. Ok. Entonces, la conexión para saber el voltaje regulado ya sería del Más- negativo común. Ajá, del Y, negativo del negativo y debe salir un cablecito de la terminal 2 de tu circuito variable. ajá, Sí, haz de cuenta que este es mi borne y proviene de la terminal número 2. ajá. Bueno, es que no se ve entre tanto cablerío, pero no veo si se alcanza a apreciar. Sí, Bueno, mira. aquí está conectado en paralelo, ¿no? Con la resistencia. Ajá, Y la patita 3. así es. Ah, ok. La, se supone que la resistencia está puenteada entre la 1 y la 2. Ujú. Y el capacitor, el último capacitor cerámico, una de sus terminales también se conecta en la 2 Ajá, y la otra va negativo. Ujú. sí. Y de esa misma terminal 2 del regulador sale tu borne de salida, que es este. Ujú. Entonces ahí ya debes de medir y colocas tus puntas del multímetro entre el borne de salida positivo y el negativo, y cuando regules tu potenciómetro te debe de variar desde o sea, de 1.2, 3 al valor máximo que tengas en tu circuito. No sé si te estoy dando. Me da este 13. Pero sí te regula desde 1.2. Es lo que estoy viendo. O sea, Pero cuando lo bajo, ujú, este, se va hasta cero. como no, se apaga como que, bueno, baja su intensidad el LED. El LED baja la No intensidad. sé qué. Ajá. No, O algo sea, está mal. bajo el. Ajá, yo también pienso que algo está mal, pero no sé qué. Am, tienes mi WhatsApp, ¿no? Tómale fotos bien a tu circuito y ahorita lo Ajá. reviso. Y lo reviso Ok. para desde que tengas mal, porque así como que estar adivinando está medio complicado. Entonces, si quieres, tómale fotos, me mandas las fotos por WhatsApp, Ujú. reviso tu circuito y te digo que está mal. Ok. ¿Va? ¿Va? Sí. Bueno. Profe, Me- ¿puede enfocar su circuito, por favor, para tomar foto? sí, permítame. No, bueno, es que no va a salir. ¿Se acuerdan que es que como le puse las extensiones? A ver, pongo otro LED ahí para que vean cómo queda, ¿no? Porque
que igual, si le toman foto, no va a aparecer y a lo mejor les va a hacer falta colocar el LED y así. Pues esperen tantito. Voy a poner otro LED. Porque si no, no fallarle. Permítanme. Ok. Listo. Ok. Ahora sí. Bueno, ahí está. Ay, güey. Perdón. Aquí está la resistencia oculta, nada más que no se ve. Permítame tantito, déjense la acomodo para que la puedan ver. Ok, a ver si así ya les lo pueden apreciar mejor. ¿Sí está bien así? Lo veo un poco borroso, pero sí. ¿Borroso? ¿Así? Ah, sí. ¿Sí está bien así? O limpio la cámara, aunque a lo mejor la ensucié. Un poquito, por favor. Permítame, porque a lo mejor le puse el dedo a la cámara y no. A ver. No sé si se ve más. ¿Sí está bien así, señorita? Sí, ya, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Alguien que me preguntó algo y no le respondí? Señor Ibáñez, ¿todo bien? Sí, recuerdo que me preguntó algo, pero no sé si le respondí. Bueno, entonces, hasta el momento, ¿dudas que tengan, chicos? No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a terminar ya. Entonces, bueno, nos vamos en la conexión del regulador variable y me dice que debo de tener conectado en la terminal 1 el potenciómetro y aterrizado a negativo, ¿sí? Entonces, este es mi terminal 3, 2, 1, ¿sí? Entonces voy a sacar de aquí una pista, ¿sí? Donde voy a conectar una de las terminales de mi potenciómetro y voy a ponerlo por acá para que no me vaya a estorbar en algún momento. De aquí voy a poner la otra terminal de mi potenciómetro que se va a alimentar perdón, no se ve. De aquí va a alimentar, que esta es mi línea negativa. Y recordemos que una de las terminales del potenciómetro va aterrizado a tierra o en negativo. ¿Ok? Entonces, aquí entre estos dos va mi potenciómetro. Terminal 1, potenciómetro en serie. ¿Sí? Aterrizado a negativo. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Sí. Luego en el diagrama me indica que debo de tener conectado una resistencia en paralelo entre la 1 y la 2, la de 120 ohms, que es esta. ¿Sí? Entonces, les recuerdo, 3, 2, 1. Entonces, entre la terminal 1, ¿sí? Y terminal 2 va mi resistencia puenteada. ¿Ok? ¿Sí estamos bien? Y por último, me hace falta el capacitor que sale de la terminal 2. Entonces, 1, 2, terminal 2. De aquí voy a sacar otro que vaya a mi capacitor. Estaba mi capacitor de aquí a una terminal de mi capacitor y aquí a negativo. ¿Sí? Aquí va mi capacitor, mi resistencia. Y nada más me hace falta sacar mi salida positiva del variable, que la voy a poner hoy. Creo que queda un poquito. No, aquí no la voy a poner. Tengo más espacio afuera. Si no los voy a confundir.
Ok, esta conexión al capacitor y al negativo, ok. Y como este es mi terminal 2, y de aquí voy a sacar mi borne de salida que es la positiva, que es la de 1.2 volts al máximo de voltaje. ¿Sale? ¿Sí se entendió? ¿O hay alguna duda ahí? Aquí, voy a poner una P de potenciómetro. Aquí una C de capacitor, una C2 de capacitor 2, aquí va C1 de capacitor 1. Aquí la R120, R120, y aquí este es mi regulador variable. ¿Sí? ¿Hay dudas ahí? No, profe. ¿No? Y básicamente pues ya está diseñado nuestro circuito. ¿Sí? Y pues si se observan, pues todos son diferentes, ¿no? Todos son totalmente diferentes, no son de una u otra forma, pues son diferentes, no son igual. Este es uno y este es otro. Y la conexión es la misma, nada más. Pues cada quien decide, como les digo, nosotros decidimos cómo lo vamos trazando, ¿no? Eso más o menos casi se parece a este, ¿no? Pero es diferente. Al fin de cuentas, no es igual no es. Aquí en este le tiene la posición, el regulador en posición vertical y acá lo puse en horizontal. Como quiera, no es igual. ¿Sí o no? ¿Ya vieron? Sí. Pero al fin de cuentas la conexión es la misma, ¿vale? Bueno, ya que tenemos el diagrama, ya que tenemos nuestro diagrama ya hecho, pues hay que calcarlo, ¿no? Hay que grabarlo. Entonces, donde tengo lo del lápiz, se puede decir que es la parte superior o esta parte de mi placa, que es donde está la parte de donde los componentes se van a poner de arriba hacia abajo, es decir, por arriba de esta placa. Entonces, todos mis componentes van a estar aquí, no donde está el cobre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a grabar mi pista? La manera correcta de grabar mis pistas es todo lo que está calcado en lápiz, lo vamos a meter así por debajo del cobre. ¿Ok? Lo vamos a fijar con unos pedazos de cinta de aislar o Durex. Lo fijamos y lo que vamos a ir haciendo es con la pluma, es ir calcándolo. Sí, vamos a ir calcándolo, por ejemplo. Aquí está. Aquí va un punto. Obviamente, cuando lo vayamos calcando, pues lo tenemos que ir haciendo igual con la regla, ¿no? Para que no nos queden chuecas las pistas, ni nada más, que yo lo estoy haciendo de manera improvisa, ¿no? Ok, lo voy calcando. Y así. Entonces el lápiz, lo que va haciendo el lápiz, su función es como un papel calca. Funciona como un papel calca en el cobre. Entonces, por eso esa es la forma en la que se va plasmando el diagrama en la placa. ¿Sí? Y así lo vamos haciendo. Lo vamos remarcando. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. ¿Dudas con esto? No. Entonces, bueno, no lo he terminado de calcar, ¿no? Pero si ustedes observan, ya se calcó el diagrama, ¿sí ven?
¿Cómo se lo calco? Bueno, está porque está manchada mi placa, ¿no? Pero sí ven que sí se marcó el diagrama. Sí. Entonces, eso que ya se marcó igual con regla, lo que van a ir haciendo es con el plumón permanente, ¿sí? Es de punto fino. Entonces, lo que van a ir haciendo es lo mismo. Vamos a ir remarcando. Ok, vamos remarcando con el plumón. Ok. Y ya que lo tengamos todo remarcado, ¿sí? Con el plumón, deben de percatarse de que todo lo que esté remarcado con plumón quede perfectamente negro, ¿sí? Que no se vean así, porosidades, que se llegue a apreciar que el cobre, bueno, que no quede descubierto el cobre, debe de quedar totalmente negro. Las pistas y los puntos a perforar. ¿Sí se entiende? Entonces ya cuando ustedes ya tienen todo calcado y remarcado con el plumón, ¿sí? Posteriormente lo van a sumergir en el cloruro férrico. Para eso necesitan un topper de plástico. No, es que no lo tengo, lo dejé fuera de la casa. Pero necesitan un topper donde la placa alcance a entrar, ¿sí? En este caso, en el topper, cuando ustedes introduzcan la placa, debe de tener la facilidad de movilidad en el topper porque hay que estarlo moviendo. Cuando nosotros agreguemos el cloruro férrico, lo vamos a vaciar en el topper y debe de cubrir la placa. Sí, el líquido debe de cubrir la placa. ¿Sí? Cuando sumerjan la placa y vean que se cubre, ¿sí? Le van a agregar un poco de agua al cloruro férrico, un poquito, no un chorrito, no le agreguen mucha agua. Entonces, ese poquito chorrito de agua que le agreguen va a hacer que la fórmula se active. Entonces, como se va a activar la fórmula, va a empezar a trabajar sobre el cobre y va a llegar, y entonces lo van a estar meneando durante un tiempo. Le digo que más o menos el tiempo es de 30 a 40 minutos, lo que puede tardar en retirar el cobre. Entonces, su placa debe de quedar así. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Dijo que a fuerzas es con marcador permanente, ¿verdad, profe? Sí, tiene que ser forzosamente con marcador permanente y de punto fino. Estos los venden ahí en Walmart. Esos plumoncitos. Así que fíjense que diga marcador permanente. Sí, porque si es de agua, no les va a servir. En el momento en que sumerja en la placa, pues, se va a desprender la pintura y el cobre se va a ir por completo. Entonces, la finalidad de utilizar un plumón permanente es que el plumón permanente funcione como un aislante en todas las líneas que marquemos de nuestras pistas, para que cuando sumerjamos la placa en el cloruro férrico, solamente el cloruro férrico trabaje en la pura placa donde no tiene el plumón permanente y su circuito quede grabado tal como ya se los mostré. ¿Vale? Entonces, pero sí es importante que utilicen un recipiente de plástico. Tiene que ser de plástico forzosamente. No vayan a utilizar un recipiente metálico, porque pues, obviamente este cloruro férrico lo que hace es, pues, reacciona a los metales. Entonces, por eso elimina todo el cobre de la placa. Entonces, pues imagínate, si lo sumergen en un recipiente metálico, pues van a echar a perder el recipiente metálico y además, pues la mayor parte de la sustancia va a estar trabajando con el recipiente y no con la placa. ¿Sí? Entonces no va a ser, es mal, no es conveniente, no lo hagan. Tiene que ser con un topper, un recipiente de plástico que ya no piensen en utilizar y que solamente se vayan a utilizar solamente para diseñar sus circuitos. Otra parte, cuando ya realicen el proceso del grabado de la placa, ese líquido que quede, busquen una botellita,
una botella de plástico, obviamente, que ya no vayan a utilizar y le quitan las etiquetas y le ponen ahí no beber, cloruro férrico, pero no sé, póngale una leyenda de que es peligroso tomar. O sea, no se lo, digo, no les pasa, o sea, bueno, se pueden intoxicar, se lo toman, no crean que es como, no crean que es un ácido como tal. O sea, si lo tocan, pues sí, si le caen los dedos, van a sentir como una picazón, no les va a derretir los dedos ni nada, ¿no? Entonces es importante que también cuando hagan el grabado de la placa, no lo hagan en casa, porque si tienen piso de cerámico, se les va, si le cae gotas, se va a manchar. Utilicen ropa que ya no les sirva, o utilicen su bata, pónganse su bata para, por si se llegan, si se salpican, pues nada más se manche la bata, porque si no, pues su ropa se echa a perder. ¿Sale? Entonces, de preferencia háganlo, no sé, en un lugar donde bueno, en un lugar donde no puedan manchar algo, porque pues luego es complicado limpiarlo, ¿vale? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? No, profe. Bueno, si, de todas maneras, si llegan a tener alguna duda, cualquier cosa, me escriben. Si hay que revisar su circuito o algo, me escriben y ya me mandan fotos, les reviso su circuito y así. Entonces, todo lo que tengan duda, cualquier cosa, pues ya me escriben, ¿no? Profe, ¿puede anotar su número? Es que no lo encontré en capturas anteriores. Sí, ok. A ver, se lo mando 5543. Ok, ya lo mandé. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier cosa, me escriben, no hay problema, yo les resuelvo sus dudas. Pero sí es importante que quienes tienen el material y lo están trabajando, que para el próximo viernes ya tengan su placa grabada. Sí, es importante que ya tengan su placa grabada de esta manera. Ya nada más es darle las indicaciones para poder, ir realizando las perforaciones. Para ello necesitan una broca compren de un 16avo y un 32avo, ¿sí? Entonces, para poder hacer las perforaciones en la placa. De preferencia, si van a bueno, es que vamos a utilizar obviamente el taladro. No sé si alguien tenga un mini taladro para perforar, pero quienes no tengan mini taladro van a tener que conseguir un pequeño adaptadorcito y posiblemente ahí en Steren lo puedan conseguir. En este caso sería algo así. Sí, este es el como adaptadorcito que necesitarían para poder colocar la broca. La broca es muy delgada, entonces se las voy a mostrar también. ¿Dónde está? Ah, no, aquí está. Uy, no. Ah, la broca es esta. Esta es la broca, entonces es muy pequeña, muy delgada. Entonces, si la queremos poner un taladro normal, pues no es posible. Entonces, con ese pequeño adaptador, lo que hacemos es introducirla. Me equivoqué de adaptador. ¿Dónde está? Caray. Está la bolsita. De hecho, ahí en la tienda de electrónica, ahí deben de conseguir la broca. O en una ferretería, no creo que en ferreterías, pero bueno. Entonces, me introducen la broca en ese adaptador. Entonces, si tienen un taladro normal, lo que, digamos, sí, lo que pueden hacer es ya introducirlo aquí en el troquel, en el broquero, y ya nada más lo aprietan para que
ejerza presión en el adaptador y la broca no tenga juego. ¿Sí? Sí, entonces, sí, ese es el adaptador. ¿Vale? Porque ¿De cuánto pues es la broca? de un es de un 32. Les dije, pueden comprar una de un 16 y compren una de un 16avo y un 32avo. Lo que pasa es que, bueno, eso es para los que no tienen un mini taladro, que sería como este. Ay, se me cayó mi broca. Es como este, ¿no? Ya nada más, esas son piezas de este mini taladro. Lo pueden utilizar. Como les digo, en un taladro convencional, pueden utilizar el adaptadorcito. Creo que lo más seguro es que lo puedan encontrar en tiendas de electrónica, puede ser estéreo, ¿sí? Entonces, este va, por ejemplo, va así. Nada más le pongo esta cosa aquí encima y ya. Pero pues obviamente un taladrito de esto no es muy barato, es más caro que un taladro convencional. Cuesta como 800, 900 pesos. Entonces, pues, ya tiene la broca y nada más uno va perforando. Así. Es muy fácil. ¿Vale? De todas maneras, cualquier duda, cualquier cosa, les repito, me escriben para aclarar sus dudas. ¿Vale? Entonces, dudas que tengan, chicos. Entonces, ¿todo en orden? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, pues, yo el día de hoy, bueno, ya, de hecho, esto se me hizo un poquito tarde. Tengo que ir allá a la biblioteca de Vasconcelos, que es donde van a estar vacunando a todos los profesores bueno, todos los profesores. Entonces, pues no vivo cerca de la ciudad, del distrito. Entonces apenas estoy en tiempo para llegar a mi cita. Vale, entonces cualquier duda me escriben y estamos en contacto. Y los veo el día viernes. Y, me van a investigar del siguiente tema. Me van a investigar qué es un transistor bipolar. ¿Qué es un transistor bipolar? Simbologías del transistor bipolar y polarización del transistor bipolar. ¿Vale? Sí, profe. Ok. Entonces la siguiente semana, pero espero que ya todos, bueno, los que están trabajando con material electrónico puedan tener ya su placa grabada, nada más pues nada más ya es ir colocando ir colocando los componentes en la placa, soldarlos y acomodarlos en el gabinete o topper que vayamos a utilizar y ya queda finalizada esta práctica. ¿El Ya. plumón lo quitamos de la placa con tiner? No. El plumón con un algodón y alcohol lo vas frotando y se va despintando. Ya con otro algodón seco lo vas secando para que los residuos del alcohol con plumón no se queden en la placa, que no te quede manchada. Entonces ya con otro pedacito de algodón seco lo vas limpiando. Y ya no, Solo ya lo limpiamos con alcohol, ¿verdad, profe? Sí, con puro alcohol. O sea, ya que haya quedado su circuito grabado, que ya no tenga nada de cobre en el contorno, nada más haya quedado las puras pistas, y ya que cuando quieran quitar el plumón, ya nada más con un algodón con alcohol, lo limpian y con otro lo van secando y ya queda tal como se los mostré. Uh-huh. Ok. ¿Vale? Ok, bueno, pues ¿alguna otra duda? Chicos, ¿no? No, profe. Bueno, Sí, entonces, profe. ¿sí? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok.
Entonces, bueno, entonces investigan la tarea y cualquier duda que tengan me escriben. Y pues ya para la siguiente clase, ojalá ya los que están trabajando así con el material electrónico puedan tener su placa diseñada ya para el próximo viernes, por favor, ¿vale? Bueno, pues los dejo, que tengan buen fin de